Yo soy Eduard Miralles. Vengo de Barcelona, Cataluña, España, Europa, y trabajo desde hace muchos años, quizá demasiados, en el gobierno provincial de Barcelona, en la Diputación de Barcelona, que es la institución que rige el ámbito de la provincia de Barcelona. Esto es 5 millones largos de habitantes, 311 municipios. Mi trabajo actual es extraño porque no soy exactamente un gestor cultural, aunque el profesor Alfons Martinell esta mañana delataba mi pasado como gestor cultural de base. Tampoco soy exactamente un político de la cultura, por lo tanto no disparen, bandera blanca. Y a lo mejor una buena manera, aunque pedante, de definir lo que yo hago es recurrir a este concepto anglosajón, difícil de traducir a las lenguas románicas, a las lenguas latinas, del policy making, ¿no? De alguien que ayuda a construir políticas o construye políticas, en este caso políticas culturales. Por las noches y en mi tiempo libre tengo el honor desde hace año y medio aproximadamente es un honor honorífico, es decir, un honor honorario, de presidir el patronato de una pequeña fundación cuyo nombre es Interarts, siguiendo la estela de personalidades como Eduard Delgado, que fue su fundador, o Alfons Martinell, que fue el primer presidente de Interarts, que también está ubicada en Barcelona y se dedica a la cooperación cultural internacional. Es una de las raras o escasas organizaciones que existen en nuestro país, en mi país, que trabajan en este ámbito de la cooperación cultural internacional. Y en definitiva lo que estoy tratando de decirles es que mi background y mi visión sobre el tema que estamos trabajando en estos días no es tanto la de un académico, como pudiera ser la de mi tocayo y amigo Eduardo Nibón, sino la de alguien que lleva largo tiempo en el terreno y trabajando en iniciativas y proyectos concretos, probablemente, quizá como ustedes, pero que ha tenido una vocación por intentar pensar las cosas y conceptualizarlas, quizá de una manera poco ortodoxa o poco ortodoxa en términos académicos. Tengo la sensación, por lo que he podido escuchar esta mañana de las aportaciones del profesor Nibón, que vamos a hablar hoy y mañana de cosas muy parecidas, de cosas muy cercanas, pero también tengo la sensación que quizá la gracia o el acierto de los directores del curso cuando nos pusieron juntos es que somos como dos constructores de túneles que hemos comenzado la obra desde dos extremos de la montaña, en el caso de Eduardo Nibón, desde un bagaje académico riguroso y una praxis universitaria prolongada, en el mío más desde este campo de trabajo sobre el terreno, pero ojalá que en este trabajo de perforar la montaña para construir el túnel, cuando lleguemos al final de este bloque, nos podamos encontrar y abrazar como buenos colegas, como buenos amigos. También me sumo a las excusas de Eduardo Nibón sobre el manejo de la lengua,
esta asimetría entre los pocos hispanos o los muchos hispanos que no hablamos portugués y los muchos brasileros que sí hablan español, castellano, es sintomática, y yo creo que hay que tomar nota de ello, además de pedir excusas y comprometerse a futuro en reequilibrar. Y dicho esto, les comento brevemente antes de empezar, bueno, que para la tarde de hoy la intención es compartir un conjunto de reflexiones. Seguramente habrá demasiadas y tendremos que emplear la tijera, pero bueno, espero que sirvan para discutir sobre esto que hemos titulado El lugar de las ciudades en el desarrollo cultural. Por lo tanto, vamos a hablar de tres conceptos que bailan una extraña danza, a veces armónica y a veces no tanto, ¿no? Lo local, el desarrollo y la cultura. Y para la sesión de mañana, mi voluntad es que hagamos un pequeño ejercicio mucho más con el foco, mucho más cerrado, mucho más concentrado, de lectura o de observación crítica de algunos conceptos o de algunos ámbitos que me parece que son fundamentales en este punto del discurso en el que se basa el curso que ustedes están siguiendo, como son las nociones de proximidad, de cohesión, un concepto, bueno, los dos que ya han salido ampliamente en el día de hoy, y todo lo que tiene que ver con la evaluación de políticas, sus posibilidades, las posibilidades de la evaluación y ese doble juego entre evaluar y planificar y sus implicaciones. Esto es lo que en un principio reservamos para la sesión de mañana por la tarde. Vamos a dividir los contenidos en dos partes. Y en la primera sí me gustaría repensar estas tres categorías, estas tres nociones, la de ciudad, la de cultura y la de desarrollo. Más bien el orden será ciudad, desarrollo y cultura, pero bueno, el producto no se altera, no importa. Sobre las ciudades, bueno, yo creo que una primera cuestión obvia es que la relación entre los conceptos de lo local, de ciudad y del gobierno local de las ciudades, lo que pueden ser los municipios o los ayuntamientos, hoy en día es una relación tremendamente dislocada y sometida a una mutación enorme. Antaño estaba muy claro que la única manifestación de lo local eran las ciudades, y las ciudades tenían un gobierno con más o menos competencias, con más o menos recursos, elegido más o menos democráticamente. Hoy esto no es así, lo local abraza fenómenos muy amplios. Uno tiene sus dudas sobre si una ciudad como Sao Paulo, por su extensión y por su población, es exactamente lo mismo, claro que no lo es, que una ciudad como Girona o como Tarragona, por citar ciudades de mi lugar, de Cataluña, y todo lo que tiene que ver con la gobernanza de lo local también exige, lo recordaba el profesor Nibón esta mañana, múltiples implicaciones a múltiple nivel. Me gustaría empezar en este sentido con una cita que me parece que es interesante. No sé si saben quién es este señor, Manuel Borja Villel, hoy día director de ese acrónimo impronunciable, es el Museo Reina Sofía, o el Centro Reina Sofía, en realidad Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que en un artículo publicado el año pasado en un periódico español sentenciaba algo que me parece muy juicioso y que creo que podría ser un buen friso, una buena leyenda para enmarcar
estas reflexiones de hoy. Decía Manuel Borja que las ciudades, y yo creo que es una buena manera de decir o de manifestar esa dislocación entre lo local, la ciudad y sus gobiernos, las ciudades se han emancipado de sus territorios. Ya no viven constreñidas en esa faja o en ese corsé de lo local. Hoy una gran ciudad, más que escaparate de una identidad, más que una instancia donde se proyecta lo de dentro hacia afuera, tiene vocación de hub, como en el lenguaje aeroportuario, o de puerto, donde se cruzan gentes que vienen de todas partes y van hacia todas partes, y se mezclan y antagonizan múltiples identidades de todo el planeta, o bien porque son gentes de múltiples identidades que deciden o no les queda más remedio que vivir en ese espacio urbano, o bien porque esa ciudad, apelando a esta vocación de puerto o de hub, toma apuestas para estar en el mundo de una manera distinta a como lo hacía años atrás. Creo que, bueno, es una reflexión, esta consecuencia de la emancipación de los territorios que asumen las ciudades, que nos puede ayudar a enmarcar el conjunto de reflexiones en las que estamos. Efectivamente, los cambios son importantes. Por citar algunos datos que también son muy conocidos. Hace un par de años celebramos que ya la mitad de la población del mundo era urbana y, según todas las proyecciones, en poco más de 20 años va a ser el 75% de la humanidad la que viva en ciudades. Ciudades que ya no son como eran. Muchas ciudades no son solo urbanas, sino que tienen en su interior grandes extensiones de espacio rural. Estoy refiriéndome especialmente a ciudades de mediano o gran formato. Del mismo modo que hay muchos territorios que no tienen la estructura ni la morfología de una ciudad, pero que funcionan con dinámicas plenamente urbanas. El lugar de donde procedemos, el profesor Martinell y yo, Cataluña, no es una ciudad, pero si ustedes la han visitado o han leído algo sobre Cataluña, percibirán fácilmente que, más allá de la realidad metropolitana de Barcelona, la manera como funciona ese territorio de 7,5 millones de habitantes, fronterizo con los Pirineos, es muy urbana y, aunque los hábitats muchas veces sean pequeñas localidades de 500, 1.000 habitantes, por la densidad en los sistemas de transporte y en los sistemas de comunicación y por las lógicas de la movilidad, tanto la obligada por los estudios y el trabajo como la no obligada, que tiene que ver con el ocio y con la cultura, el manejo de ese territorio es tremendamente urbano sin serlo. Por lo tanto, vemos ahí que la dislocación de las categorías de ciudad y de lo urbano también es algo constante hoy en día. Les invito a reparar, a que pongan su atención sobre esta imagen. Seguramente podíamos haber puesto otra de este lado del Atlántico, que a mí me parece la mejor definición de lo que sucede en la relación con el territorio y las ciudades. Cuando uno está en un satélite y mira a la Tierra, no ve países, no ve provincias, no ve regiones, no ve naciones. Si es de noche, ve puntos de luz mayores o menores, más agregados o más dispersos, que tienen una correlación íntima y estricta con lo que es la dinámica de las ciudades. El territorio está estructurado fundamentalmente en redes y en tramas de ciudades. Este territorio
que es el europeo, pero también las restantes regiones del mundo. A mí me parece una feliz metáfora, en tanto que feliz no es de mi autoría, para explicar cómo, en el fondo, la realidad pasa por las ciudades, la vida pasa por las ciudades y el territorio es, entre otras cosas, desde la perspectiva de lo real y de lo tangible, una red de espacios urbanos y de ciudades en relación. Creo que es una reflexión tremendamente importante para lo que estamos intentando analizar. Algo más sobre las ciudades. Las ciudades, claro, en la medida en que todo sucede en las ciudades, y cada vez va a ser más así por el volumen de población que desarrolla una vida urbana, desde hace bastantes años han pasado a ser el escenario por excelencia de los conflictos globales. Cualquier fotografía de cualquier catástrofe, de no ser que sea un tremendo tsunami o alguna desgracia natural, tiene un enorme tanto por ciento de probabilidades de reflejar una realidad urbana. Casi todas las malas noticias, que son las que nutren a la prensa y los medios de comunicación, en su mayoría, tienen un escenario urbano, tienen un background, tienen un trasfondo urbano. Las ciudades, pues, son, sin duda, el escenario de los conflictos globales. Cualquier conflicto global, por macro que sea en sus términos y en su definición, se acaba visualizando en un entorno urbano concreto. Pero además, cada vez más hoy en día, y probablemente sobre esto saben más en América Latina que no en Europa, las ciudades son laboratorio de soluciones adecuadas a esos conflictos urbanos globales. Esta mañana el profesor Nibón nos ejemplificaba algunos esfuerzos en su país en torno a iniciativas en ciudades como Ciudad Juárez, que intentan con nuevas herramientas resolver problemas complejos que tienen mucho que ver con fenómenos globales. En Colombia hay abundantes ejemplos, incluso algunos con éxito, ¿no?, de cómo abordar situaciones complicadas con relativo éxito desde lo local. Buena parte del liderazgo político renovador, ahí sí yo me atrevo a decir, tanto en Europa como en América Latina, no proviene de las lógicas partidarias tradicionales, sino de una nueva generación de políticos tremendamente comprometidos con la ciudad y criados y gestados en ese manejo de lo urbano, que yo creo que es cada vez más esa lógica de intentar encontrar soluciones desde lo local a problemas que son conflictos característicos de lo global. Lo local, pues, está siendo, y yo creo que lo va a ser cada vez más, no solo el teatro de operaciones de lo global, sino o mejor dicho, otra forma de ver las cosas, incluso las globales, o también las globales. Es otra mirada sobre la realidad. Una mirada con valores añadidos de raíz, de denominación de origen, de label, de autenticidad, de vigor, de fuerza. Bueno, la broma es compre fresco, compre local. Y yo creo que lo que ha sucedido, en definitiva, es que de lo que seguramente era la consigna más antigua de todas las posibles, y es que las personas y las personas en la ciudad y los gobiernos de la ciudad lo que hacían era actuar localmente. Bueno, ¿qué problemas hay? Vamos a ver cómo los solucionamos, de esa visión, diríamos, automática de
tenemos un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos, la actuación local, poco a poco esta actuación local se fue complementando o se fue integrando en una visión más, si se quiere, holística, más integrada, más global de lo que sucedía en el mundo. Recuerden la vieja máxima del pensamiento ecologista: hay que actuar localmente, pero hay que pensar globalmente, porque lo que sucede acá y lo que hagamos para que no suceda o para que suceda tiene impacto en otros lugares del mundo. Por lo tanto, de actuar localmente se pasó además a pensar globalmente, pero en los últimos años hemos asistido, lo veremos luego con alguna concreción, a la emergencia del trabajo de las ciudades en red con muchísima fuerza. Las ciudades y los gobiernos locales no solo sofocan los fuegos de su realidad inmediata y lo hacen con una perspectiva global, sino que cada vez más lo hacen trabajando en red, actuando globalmente, y ahí, ni qué decir tiene que las tecnologías de la información y de la comunicación han hecho más fácil ese esfuerzo para actuar globalmente, y en suma, hoy en día yo creo que el gran reto es poner en valor y reivindicar las virtudes y las cualidades del pensamiento local. Pensar localmente no solo para solucionar los problemas de mi barrio, de mi pueblo o de mi ciudad, sino para entender de otra forma la manera como se producen las situaciones, los problemas y los conflictos a escala global. El pensamiento local, que seguramente es el gran reto de futuro que envuelve al manejo de lo urbano en las ciudades, yo creo que es un pensamiento que tiene una enorme capacidad de síntesis y una enorme capacidad de buscar soluciones adecuadas a los temas y a los problemas globales. Otra mirada sobre el tema de las ciudades. Todavía con excesiva frecuencia hay que recordar que lo local también es Estado y que sin un poder local fuerte y democrático, la democracia no está completa. Piensen ustedes que en muchos sistemas de organización política lo local todavía no se considera Estado, o se considera un Estado de segunda categoría, un Estado subsidiario, y uso aquí la palabra en otra acepción distinta a la de la subsidiariedad que usaba el profesor Nimón, aunque en el fondo son dos cuestiones tremendamente conectadas. Y hay lenguas que son tremendamente explícitas sobre este particular. Por ejemplo, la lengua francesa divide la esfera de lo público entre el Estado, que desde una peculiar evolución del jacobinismo no es territorial, el Estado no tiene una lógica de manejo territorial, el Estado es nacional, y lo que en francés se denominan las colectividades territoriales, que son los municipios, que son los departamentos, que son las regiones, que en tanto que algo distinto al Estado no son propiamente Estado. Yo creo que en una aproximación casi psicoanalítica a la lengua francesa, esa división entre Estado y colectividades territoriales es muy relevante. Hasta el año 2004, cuando se constituyó lo que algunos han llamado la ONU de las ciudades, una organización que se llama CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, en el sistema de las Naciones Unidas, las ciudades se sentaban en el banquillo de lo no gubernamental, es decir, cuando se convocaban reuniones y conferencias en la ONU o en cualquiera de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las ciudades y sus gobiernos locales eran parte de lo no gubernamental. De hecho, una de las razones de ser de la Organización Mundial
CGLU, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, es reivindicar no ese carácter de, bueno, espacio intermedio entre el Estado y la sociedad, que muchas veces desde la concepción más jacobina del Estado se otorga a las ciudades y a los gobiernos locales, sino ese carácter fuerte, imprescindible, necesario de primer eslabón de contacto entre el Estado, las ciudades y los gobiernos locales son Estado y tienen que serlo a todas las consecuencias, y la sociedad y la ciudadanía, pero desde el lado del Estado. Y surgen, sin duda, nuevos fenómenos, como la cooperación descentralizada o como una de estas diplomacias blandas o soft powers o paradiplomacias, son conceptos que se usan habitualmente en los últimos años, que tiene que ver con todos los fenómenos de diplomacia municipal. No siempre bien vistos desde la perspectiva de los estados-nación y de los estados nacionales mayúsculos. Si me permiten una anécdota entre paréntesis, luego les hablaré quizá de esta red interlocal de ciudades iberoamericanas para la cultura, a la que humildemente tuve el privilegio de contribuir a su gestación. Bueno, cuando esta red se creó justo ahora en marzo del año 2003 en Montevideo. Pocos días después fuimos a presentarla al Consejo Federal de Cultura, nos invitaron a presentar la red al Consejo Federal de Cultura de la República Argentina, es decir, la mesa donde se sientan. Argentina parece que es un Estado federal, y digo parece con toda la mala intención, porque a veces sí y a veces no, es tan federal, donde se sientan los secretarios de Cultura de las provincias, que son provincias federales. Bueno, tuvimos que salir por la puerta pequeña y casi protegidos por la fuerza pública, lo que en el caso de Argentina no sé si es una protección o una amenaza sobrevenida, porque la mayor parte de los secretarios federales de Cultura no entendían cómo era posible que las ciudades quisieran tener relaciones internacionales. ¿Qué es eso de que las ciudades, pasando por encima o dejando al margen la arquitectura habitual de las diplomacias al uso, se relacionen con otras ciudades de otros países e incluso de otros continentes? Probablemente del 2003 hacia acá ha llovido lo suficiente, al menos en el entorno Mercosur, como para que esto no sea tan drástico, tan dramático, pero todavía en muchos contextos esa labor de cooperación descentralizada, de diplomacia o de paradiplomacia municipal entre los gobiernos locales, no solo en cultura, no especialmente en cultura, es algo que se pone en cuestión desde las instancias de los gobiernos nacionales o estatales. Siendo un poco más concretos en este tema, porque creo que es una dimensión importante para lo que estamos hablando, seguramente lo que ha sucedido en poco tiempo es que a esta relación, que es una relación antigua, los estados funcionan entre sí a partir de unas lógicas que tienen larga tradición y trayectoria basadas en la diplomacia. En los últimos años, esta relación se ha visto acompañada de otras relaciones más nuevas que enriquecen el panorama, pero a la vez lo complican. Por ejemplo, la aparición de unos nuevos actores no gubernamentales, todo el mundo de las ONGs, que han empezado a establecer sistemas de relación que no tienen nada que ver con la diplomacia tradicional, sino que están mucho más vinculadas al paradigma de la cooperación al desarrollo o de la cooperación para el desarrollo, y entre unos y otros actores, entre lo estatal tradicional y lo no gubernamental, y entre la diplomacia clásica y la cooperación al desarrollo, probablemente hay unos espacios que están empezando a tener una importancia determinante
que son los que tienen que ver con todos los niveles subestatales de lo público, especialmente con el nivel local y regional, y todo lo que tiene que ver ni con la diplomacia clásica ni con la cooperación al desarrollo, sino con la creación de mejores condiciones de institucionalidad, de una nueva gobernanza, de intercambio de experiencias y de buenas prácticas, de apuesta en la capacitación de los operadores que trabajan en los niveles locales y regionales, es decir, ese espacio intermedio que yo creo que es el espacio primordial en el que hoy en día transitan muchas de las iniciativas y de las acciones y medidas de esta nueva diplomacia blanda o de esta diplomacia, de esta paradiplomacia de ciudades y de gobiernos locales. Algunas concreciones. Este hombrecillo, extirpado de un dibujo de Joaquín Torres García, un uruguayo catalán, bueno, un uruguayo que los catalanes nos sentimos como propio, es el logotipo de una pequeña agencia desarrollada con recursos de la Unión Europea, cuya dirección web, su sitio web es este, que es el Observatorio para la Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina. Un pequeño observatorio que está liderado por una coalición de instituciones entre las que está la Diputación de Barcelona, en que yo trabajo, pero también la Municipalidad de Montevideo y la Universidad de Costa Rica, que a lo largo de los últimos 4 o 5 años se ha dedicado en todos los campos, también el cultural, a intentar fotografiar cuál es el estado de la cuestión de las relaciones bilaterales o multilaterales entre ciudades de un continente y de uno y otro continente. Esto no es un logotipo, no es un dibujo, sino que es la síntesis estadística, representada así, grafiada así, de cuán tupida, cuán intensa, cuán densa es esa trama de relaciones, de proyectos de cooperación entre ciudades de uno y otro continente, e incluso en un mismo continente, en el caso de América Latina. Bueno, ya ven que metafóricamente podríamos cruzar el charco Atlántico sin necesidad de barco ni de avión por encima de esta alfombra de relaciones. Es decir, algo que a priori no es visible, porque el gran problema de lo local muchas veces es la visibilidad, tanto en su quehacer cotidiano en las ciudades como en este nuevo orden de relaciones de cooperación. Si se echa luz, si se arroja luz, si se intenta estudiar, analizar, sintetizar y diagramar, bueno, nos ofrece, nos arroja una realidad tremendamente densa, tremendamente importante. Otra ilustración de esta sí de rabiosa actualidad. Ayer en Barcelona se clausuró la cumbre de gobiernos locales en red para una nueva Europa, una reunión de 3 intensos días donde más de 1000 personas procedentes de 300 administraciones locales de toda Europa han estado armando una nueva hoja de ruta, que en principio se llama la Agenda de Barcelona, que intenta ser el principio rector de esta nueva, digamos, agenda local en el marco de las políticas de la Unión Europea. Me voy a permitir discrepar ligerísimamente y cariñosísimamente con algo que les contaba esta mañana Eduardo Nibón en torno al principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad efectivamente es preceptivo, porque así lo han recogido
distintas constituciones o proyectos de constitución europea hasta el actual Tratado de Lisboa, en las relaciones entre la Unión y los Estados miembros. Es decir, el Tratado de Lisboa, hoy en día vigente, reconoce que todo aquello que pueda hacer un Estado miembro de la Unión Europea no lo debe hacer los instrumentos de la Unión, la Comisión Europea, el Comité de las Regiones, es decir, los organismos, básicamente la Comisión Europea, que es el ejecutivo de la Unión Europea. El problema es que este principio de la subsidiariedad, aunque en su espíritu se refleja también, efectivamente, en los niveles más cercanos a la ciudadanía, en los niveles regionales y locales, no es, aunque esté en espíritu, no es obligado, no es obligatorio. Es decir, no es evidente ni en el Tratado de la Unión Europea ni en la manera como funcionan las relaciones interinstitucionales entre lo nacional, lo regional y lo local en los 27 Estados miembros, que ese principio de subsidiariedad se traslade preceptivamente a los niveles efectivamente más cercanos, que son los niveles locales. En buena medida, una de las conclusiones de esta Cumbre Europea de Gobiernos Locales y de la Agenda de Barcelona, que fue el producto final, es reclamar que esto se formalice de una manera más clara. En torno a un concepto, hemos hablado de subsidiariedad, de algunas cosas a lo largo del día de hoy, hay otro concepto que en Europa está empezando a tomar fuerza, es un concepto un poco extraño y si se quiere ridículo, pero yo creo que con una tremenda importancia, que es el de gobernanza multinivel. El concepto de gobernanza multinivel, que es otra de las, diríamos, conclusiones fuertes de esta cumbre que recién se clausuró ayer y de la nueva hoja de ruta que los poderes locales europeos quieren desarrollar en el contexto de las relaciones con la Unión Europea y sus Estados miembros. Es decir, los mejores sistemas de gobernanza son aquellos que distribuyen competencias, financiación y manejo de los servicios y de los asuntos con un pacto firme entre los distintos niveles de la administración. Eduardo, te cito con frecuencia pues porque creo que viene bien hilar una cosa con otra, ya me perdonarás, pero la gracia o la desgracia de haber estado presente y más o menos atento es que uno puede integrar. Eduardo nos contaba algunos conflictos de este orden en el caso de su país, de México, ¿no? Lo que sucede cuando se quieren impulsar determinadas iniciativas, pero lo local se queda corto y lo nacional no alcanza. Yo creo que ese es un buen ejemplo de la necesidad de invertir en la imaginación y en el diseño de nuevos sistemas de gobernanza multinivel, ¿no? Donde se puedan articular nuevas coaliciones, distintas coaliciones, entre los niveles estatal, regional, local, los niveles presentes, ¿no? En cada lugar de territorio. Bueno, les cito el ejemplo pues porque me ha tocado vivirlo y porque es de candente actualidad, dado que es algo que sucedió exactamente ayer o hasta ayer. Y una tercera y última ilustración sobre este tema. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Alianza de Civilizaciones. Esta es una iniciativa de alcance mundial, generada con fuerza hace algunos años por el gobierno de España, con el presidente Zapatero y el gobierno de Turquía, pero en estos momentos es una iniciativa asumida desde las Naciones, mensaje para navegantes unidas. Bueno, ya me avisaréis cuando haya que parar. Gracias. Que intenta encontrar nuevas fórmulas de abordaje de los grandes conflictos que son globales, que tienen que ver con esta idea de, saben ustedes, Huntington y compañía, del choque de civilizaciones reconvertida en positivo en alianza de civilizaciones. Hace también muy pocos días teníamos la oportunidad en Barcelona de discutir de este tema con Jorge Sampaio,
antiguo alcalde de Lisboa, antiguo presidente de Portugal y hoy en día alto comisionado de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, porque está claro que la Alianza de Civilizaciones difícilmente se va a convertir en algo con proyectos tangibles si no se aterriza, si no desciende al nivel de lo local. El conflicto entre civilizaciones, o el choque, o la alianza, si se quiere en positivo, de civilizaciones, es algo global. Pero el abordaje de esa alianza o de ese conflicto solo puede realizarse desde la dimensión local con razonables posibilidades de éxito. De hecho, estoy más que convencido que en buena parte, si inventariáramos en las localidades de donde son ustedes o de donde somos nosotros, qué cosas están haciendo para la Alianza de Civilizaciones sin saberlo, veríamos que muchos programas, muchas iniciativas, muchos proyectos tienen que ver con esta idea del diálogo que permite una nueva alianza. Esta Alianza de Civilizaciones, gran iniciativa de la ONU, que además, por cierto, va a celebrar su tercer foro mundial a finales del mes de mayo, justo aquí al lado, en Río de Janeiro, este año, por lo tanto pueden estar más o menos atentos para ver qué sucede, necesita, sí o sí, indefectiblemente, y este era el mensaje de algunos representantes de poderes locales, de gobiernos locales, al alto comisionado Jorge Sampaio, desarrollar su dimensión local, porque sin la implicación de las ciudades, sin un desarrollo a nivel de ciudades, raramente va a poder conseguir objetivos. Y no solo las ciudades tienen que estar presentes en la alianza haciendo cosas, sino que esa mirada desde lo local, esas virtudes o esas virtualidades del pensar localmente los temas y problemas globales, probablemente va a ser, si se dan las condiciones, muy beneficiosa para el avance, para el desarrollo de las iniciativas de la Alianza de Civilizaciones. Bien, hasta aquí el mensaje es, bueno, cómo está cambiando el mundo de las ciudades o el mundo de lo local. Déjenme hablar desde una perspectiva, no sé si tangencial, de conflicto, ya veremos, mejor lo deciden ustedes y lo discutimos en el debate con las cuestiones que planteaba Eduardo Nibón esta mañana. Déjenme presentarles algunas breves notas también sobre el segundo concepto en juego. Recuerden que hablábamos de un baile entre los conceptos de ciudad, desarrollo y cultura. Vamos pues por el concepto de desarrollo. Llevamos casi 50 años hablando de este baile, de esta relación entre cultura y desarrollo. No voy a molestarles trazando la trayectoria, pero bueno, recordemos la Conferencia de México del año 82, Mondiacult, recordemos, se refería a ello el profesor Martinell esta mañana, el informe del decenio, de la década de Cultura y Desarrollo, coordinado por el diplomático peruano Pérez de Cuéllar, Javier Pérez de Cuéllar, Nuestra Diversidad Creativa, 1994. Recordemos otro documento importante, la Conferencia de Estocolmo de Políticas Culturales para el Desarrollo. Recordemos, se hablaba también esta mañana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de los problemas que tienen que ver con la medición de los niveles de desarrollo, bien desde el PNUD, desde el PNUD, en el año 2004 se dedicó esta monografía, y ahí se puede descargar desde internet, se puede bajar gratuitamente, sobre el tema de la libertad cultural en el mundo diverso de hoy, es decir, las relaciones entre libertad cultural y desarrollo. Bueno, está la Agenda 21 de la Cultura, nacida en buena medida del proceso del Foro Mundial de Autoridades Locales por la Inclusión Social de Porto Alegre, ahora hace exactamente 10 años, y que tomó forma en el año 2004 y que hoy en día es la hoja de ruta de la Organización Mundial de Ciudades
y gobiernos locales unidos en materia de desarrollo cultural y, sin duda, está, que creo que es un hito fundamental en esta trayectoria, la Convención de la Diversidad Cultural de UNESCO del año 2005. Por lo tanto, no solo son 50 años, sino que son 50 años en los que podemos situar algunos hitos importantes en esta relación entre cultura y desarrollo. De todos modos, yo creo que lo que ha sucedido a lo largo de estos 50 años, que es de especial importancia para las ciudades, es que hemos pasado de entender la cultura como un recurso para otros tipos de desarrollos económicos, desarrollos urbanos, desarrollos sociales. Nos contaba Eduardo también esta mañana cómo en Ciudad Juárez se está intentando una gran transformación de tipo social mediante la cultura o a través de la cultura. Hemos pasado de esto, que también explica este señor, es un estudioso, George Giudice, hoy en día profesor en la Universidad de Miami, que tiene una obra que explica muy bien esta idea de la cultura como recurso, se llama El recurso de la cultura, en la que analiza, casos de estudio que hoy en día son clásicos, como el del Centro Guggenheim en Bilbao, en España, ¿no? Cómo esa implantación contribuyó a una transformación importante en términos económicos y urbanos, ¿no? De una región con unas problemáticas determinadas, o esto es acá al lado, es Puerto Madero en Buenos Aires, ¿no? Como en nombre de la cultura, pues se pueden, o determinadas prácticas relacionadas con el ocio, la cultura, la recreación, se producen transformaciones que cambian el perfil de una ciudad. Habría muchísimos ejemplos de referencia. El intento del Foro Universal de las Culturas, más o menos exitoso o fallido, en Barcelona en el año 2004, que también intentó una gran transformación de una zona en desuso y deprimida de la ciudad a partir de un evento de nueva tipología, de nueva planta. Por cierto, paréntesis, el Fórum sigue existiendo y la próxima edición comienza en octubre en Valparaíso. La tercera edición, hubo uno en Monterrey, en México, y el Fórum escala 3 años. El próximo Fórum empieza el 22 de octubre, si no recuerdo mal, en Valparaíso, en Chile. De la cultura entendida en clave de desarrollo como recurso que permite, como una varita mágica, determinadas externalidades, determinadas plusvalías importantes en clave económica, urbana o social, o las tres cosas, hemos pasado, yo creo, en estos 50 años a entender la cultura no como un recurso, sino como una dimensión fundamental, como un componente fundamental del desarrollo, como algo que podemos considerar el desarrollo cultural. La imagen esta es una broma de otra presentación en la que usé esta imagen. Es el chiste aquel de los vascos, ¿no? Saben que hay un deporte típico en el País Vasco que es levantar piedras. Entonces hay un chiste sobre ese deporte en que dos vascos discuten si ellos son más listos que los del pueblo vecino y lo hacen en función de la cantidad de kilos de piedras que levantan. Esto lo conté una vez en el País Vasco y usé esta imagen y ahí se quedó, por lo tanto no interpreten nada, pero quédense con esa transición, que es lo importante, entre la cultura entendida como recurso y la idea de desarrollo cultural. Yo creo que quien mejor, a efectos de lo local, ha definido en qué consiste hoy en día esta cuestión del desarrollo cultural es este señor, un estudioso australiano de nombre John Hawkes, que a principios de esta década publicó un librito, es realmente un opúsculo, un folleto, que se llamaba así, La cultura, cuarto pilar de la sostenibilidad, con una tesis, yo creo que no muy sofisticada, pero bastante contundente, ¿no? Dice John Hawkes que, la cultura es esa cuarta pata de la sostenibilidad, ¿no? Normalmente hemos entendido la sostenibilidad como un mueble con 3 pies, siempre en términos de desarrollo
hablar de sostenibilidad implicaba referirse a la sostenibilidad ambiental del entorno, del medio ambiente, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, la historia de los últimos 200 años en Occidente se puede explicar en cierta medida por el acceso a mejores condiciones en estos ámbitos, primero el económico, después el social y más tarde el medioambiental. Y lo que plantea John Hawkes es muy sencillo, pero yo creo que con una enorme fuerza. Lo que John Hawkes plantea es que la cultura no solo es un catalizador de los vértices clásicos del triángulo de la sostenibilidad en clave de desarrollo, sino que es uno en sí mismo, uno de los vértices. Es decir, sin desarrollo cultural, los modelos de desarrollo no son sostenibles, no son completos. Dicho de otro modo, probablemente algunas de las críticas más sangrantes que se han hecho a algunas de las prácticas que hemos visto, en algunas transparencias anteriores, como el Centro Guggenheim en Bilbao, el Foro Universal de las Culturas en Barcelona, o algunas transformaciones urbanas en muchas ciudades, hemos ilustrado con Puerto Madero, pero podría ser cualquier otra, es que en nombre de la cultura se acometen operaciones económicas o urbanísticas que generan enormes plusvalías, pero que no tienen en cuenta esa noción, ese concepto del desarrollo cultural. Y que si se analizan con una mínima profundidad, acusan o evidencian su falta de sostenibilidad o su poca sostenibilidad, porque ese polo del desarrollo cultural no es un polo bien implementado, es algo que las hace incompletas. Dicho en positivo, y por referenciar apenas algunas buenas prácticas, esta imagen es una fotografía de una actividad del proyecto de Capital Europea de la Cultura que se celebró en Lille, esa ciudad del norte de Francia que está casi en el paso de Calais, en el estrecho que linda con Gran Bretaña. Lille 2004, Capital Europea de la Cultura, es un buen ejemplo de cómo incorporar la noción de desarrollo cultural a un planteamiento de desarrollo sostenible, cómo ya comienza a ser clásico hablar de la ciudad de Medellín, ¿no?, como uno de los ejemplos de enorme transformación social y urbanística a partir de la cultura. Esta es una de las bibliotecas, la Biblioteca España, en el barrio de Santo Domingo, de la ciudad de Medellín. Forma parte de una red de bibliotecas parque que han tenido una influencia importante en la transformación de la ciudad, y yo creo que seguir la trayectoria de Medellín también nos da pistas sobre cómo ese cuarto pilar de la sostenibilidad abre una nueva perspectiva para el desarrollo cultural, pero habría muchos otros ejemplos de muchas otras ciudades de América Latina. Esta imagen es de una actividad, de un lugar, la Estación de los Niños, una antigua estación ferroviaria en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Otra ciudad que está trabajando seriamente en estos planteamientos, pero también ciudades más pequeñas como Santa Rosa de Copán en Honduras. Bueno, habría muchos ejemplos. Probablemente la mejor hoja de ruta para pensar en clave de desarrollo cultural, concibiendo la cultura como ese cuarto pilar del desarrollo sostenible, es ese documento que, como digo, nació a la sombra de todo el proceso de Porto Alegre. De hecho, fue una iniciativa del Foro Mundial de Autoridades Locales por la Inclusión Social, y que hoy en día está alojado, forma parte de esta nueva organización que se llama CGLU,
ciudades y gobiernos locales unidos. Cambios, pues, en lo local, en las ciudades, cambios en esta concepción del desarrollo relacionado con la cultura. Es un buen recurso, es un tremendo catalizador, pero tenemos que empezar a entender la cultura como un pilar, como una dimensión fundamental del desarrollo. Cambios que a su vez yo creo que se enmarcan en un obvio, lo que voy a decir aquí va a ser más breve y mucho más obvio, cambio de paradigma, no sé si es correcto decirlo así, en la manera de entender qué cosa es la cultura. Bueno, la definición de la cultura siempre ha sido peligrosa. Yo soy de los que pienso que toda definición de cultura es cultural. No hay ningún metalenguaje que nos permita hablar de la cultura desde fuera. Siempre que definimos, hay muchas, como el profesor Teixeira nos recordaba esta mañana, que es muy importante empezar por plantearse desde qué perspectiva, desde qué visión de la cultura estamos hablando o estamos acometiendo un proyecto. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero ninguna es objetiva, es decir, todas pueden convivir porque todas parten de un determinado sistema de valores y de creencias, pero seguramente en los últimos años hablar de cultura ha significado moverse entre dos posiciones extremas, ¿no? Entender la cultura desde una perspectiva estrictamente artística, ¿no? El concepto o la definición artística de la cultura, aquella que la emparenta con esa idea que alguien tomó prestada del poeta Rudyard Kipling y de su libro The Glory of the Garden, ¿no? La gloria del jardín, la búsqueda de la excelencia, ¿no? Entender la cultura como un conjunto de prácticas artísticas que buscan la excelencia frente a esa concepción que solemos denominar antropológica de la cultura, que es la que se refleja, entre otros documentos, en la Declaración de México de la Conferencia Mondiacult del año 1982, que es una concepción, diríamos, de diafragma amplio, ¿no? El conjunto de saberes, creencias, prácticas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, estas imágenes pueden ilustrar, ¿no?, esta concepción más antropológica. Se han planteado habitualmente como dos definiciones en tensión, ¿no? La cultura entendida como la práctica artística, la búsqueda de la excelencia, frente a la dimensión antropológica de la cultura. Y yo creo que hoy, por muchos motivos, es interesante plantearse en las ciudades de qué manera, mañana volveremos al tema cuando hablemos de proximidad, advierto, esa búsqueda de la excelencia no tiene que ir reñida, antes al contrario, tiene que articularse sabiamente con el reconocimiento y la potenciación y la promoción de ese conjunto de prácticas sociales. Yo creo que en la fecundación o la fertilización entre la búsqueda de la excelencia y el reconocimiento y la promoción de numerosas prácticas sociales, hay fenómenos que tienen que ver con la dimensión simbólica de lo expresivo, qué de lo que hacen las comunidades y los grupos tiene valores añadidos iguales o distintos, pero que son importantes. En esa fertilización también hay elementos que tienen que ver con el papel de los creadores y de la creación en procesos de carácter comunitario, que hoy en día, a mi modo de ver, están en el centro y son uno de los factores fundamentales en el desarrollo de nuevas políticas culturales, especialmente en las ciudades. Por lo tanto, yo constato que aquí hay un cambio que es relativamente importante. Otra pequeña aportación sobre el tema, también obvia. Hay que reconocer que en muy poco tiempo el significado común
aceptado por la ciudadanía de lo que es la cultura ha cambiado rápidamente. En poco menos de 100 años hemos pasado de entender la cultura como esa colección de objetos únicos que formaban parte del patrimonio cultural a entender que la cultura era un conjunto de productos industriales que contenían información estética más o menos agradable, más o menos interesante, a entender que la cultura es también un servicio público, que aunque se escape, como discutíamos interesantemente esta mañana, aunque se escape a la lógica de la necesidad y funcione distinto con los parámetros de oferta y la demanda y no se pueda tipificar, ni incluso en Cuba, desde las lógicas de servicio público que tiene la sanidad o que tienen otras esferas del servicio público, sí tiene una dimensión de servicio público, a entender la cultura como ese conjunto de contenidos virtuales que circulan por la red. Claro, este es un cambio muy rápido en muy poco tiempo. Yo creo que es una mutación tremenda que en poco más de 100 años ha variado las coordenadas de lo que entendemos por cultura, hasta el punto, y acabo aquí, de que en relación con los sistemas tradicionales de producción de la riqueza, la cultura, que era inexistente o acaso marginal, ha pasado a ocupar un lugar central. Tradicionalmente la riqueza era algo que procedía de la tierra. Con los tiempos, la manera de producir riqueza no fue solo la explotación, no fue solo la obtención de recursos naturales, sino la explotación a través del trabajo de esos recursos. A partir de un momento dado, y simplifico cosas que serían en sí mismas un curso de miles de horas cada una, la sustitución de trabajo por capital genera mayores plusvalías, pero es que hoy en día lo que estamos asistiendo es a la sustitución de capital por conocimiento. Es decir, el conocimiento no solo es el contenido, ¿no?, de determinados entornos en los que se produce riqueza, sino que es el factor fundamental para la producción de la riqueza en sí misma. Más información sobre esto, que explicado así probablemente es una idiotez, en un libro que se pueden descargar gratuitamente de la red, que se llama La sociedad de la ignorancia, se lee en una tarde larga. La dirección es thesecondmoderntimes.com, todo junto, thesecondmoderntimes.com. Es un libro con artículos y aportaciones de algunos jóvenes pensadores de mi país, entre ellos Antoni Bray, que además es un buen amigo, que es quien reflexiona sobre este lugar, pongo esto para que vean qué cara tiene, no más, de la cultura en la producción de riqueza o del conocimiento en la producción de riqueza, pero que sin duda es otra transformación fundamental, una transformación importante. Les decía muy al principio que tengo el honor de ser presidente del patronato de una pequeña fundación que se llama Interarts. Esta fundación publica cada mes un pequeño boletín, una newsletter digital en la que intentamos, bueno, siempre es un boletín de informaciones, pero siempre intentamos introducir algún elemento más de reflexión. El de este mes, que está por salir a finales de esta semana, tiene que ver con el papel central de los debates sobre la propiedad intelectual y del copyright en las políticas culturales contemporáneas, porque claro, en la medida en que el conocimiento pasa a ser el componente fundamental de la producción de la riqueza, la regulación sobre la propiedad del conocimiento, la capacidad de reproducir ese conocimiento y la capitalización y la distribución de las plusvalías que ese conocimiento, artístico o no, genera, pasa a ser uno de los temas fundamentales. Claro, un cambio, sin duda, de tremenda envergadura, de enorme
calado que no puede dejar indiferentes a las políticas culturales, locales o no. Vamos a intentar pensar un poco sobre las condiciones en que unas políticas que contribuyan al desarrollo local, al desarrollo cultural local, pueden ser posibles. En un contexto que yo creo que queda claro tras lo visto, donde los modelos se rompen, se desdibujan y, bueno, probablemente ninguno de los paradigmas sobre los que la política cultural se ha basado en los últimos 40 o 50 años sirven hoy. Estamos pues ante una situación de trabajos, de obras y de cambio que nos tienen que llevar hacia nuevas formas de entender la acción pública en cultura. Básicamente, y se ha hablado también de ello esta mañana, como consecuencia del tremendo impacto que en el ecosistema cultural han tenido los procesos ya tópicos, pero no por ello menos importantes, menos trascendentes, de la globalización y de la digitalización. Una cita del también habitual y recurrido sociólogo español Manuel Castells. Manuel Castells, en algunos lugares, apela a esa condición de la cultura como, a la vez, al mismo tiempo, materia prima y combustible fundamental de una nueva revolución productiva basada en el conocimiento. Dicen algunos escritos Manuel Castells que del mismo modo que en el siglo XIX, en la revolución llamada revolución industrial, el carbón y el acero fueron el combustible y la materia prima fundamental de esa transformación productiva de innegables consecuencias económicas y no solo económicas. Hoy en día ese carbón y ese acero tienen que ver con el conocimiento en sentido amplio y dentro de ese ámbito extenso del conocimiento, con las artes, con la cultura. Y dice también Manuel Castells que de la misma manera, quedémonos aquí, que el uso y el abuso indiscriminado de los recursos naturales en la revolución industrial provocó en el mundo nuevos riesgos, nuevas patologías, nuevos atentados contra el ecosistema primordial, que es el ecosistema natural, la contaminación, la deforestación, etcétera, y que fueron necesarios a veces más de 80 años para la creación y la adquisición de una nueva conciencia de tipo ecológico sobre la finitud de los recursos naturales y la importancia de protegerlos. Probablemente en el siglo XXI, aunque las diferencias entre el ecosistema natural y el ecosistema cultural sean enormes, el ecosistema cultural es renovable con unas lógicas que no tienen nada que ver con la del ecosistema natural, pero a pesar de ello probablemente estamos ante una situación parecida, es decir, el uso y el abuso de el conocimiento y de la cultura sin conciencia de
unas determinadas lógicas, de unas reglas propias, de una cierta ecología sensible en torno a los ingredientes que la componen, pueden acabar poniendo en crisis, pueden acabar poniendo en riesgo el funcionamiento de ese segundo ecosistema en el que vive la especie humana, que es el ecosistema cultural. No todo puede hacerse en nombre de la cultura, y si no entendemos que una de las tareas fundamentales de una política cultural es crear condiciones para que ese ecosistema, el ecosistema cultural, crezca, se mantenga y crezca en condiciones de sostenibilidad, probablemente estamos ante una situación crítica, o con los años podemos llegar a una situación crítica, no parecida, pero sí paralela a las crisis de la producción industrial relacionadas con el ecosistema natural, con el medio ambiente. Por lo tanto, sin duda, hay una buena noticia, y es que la cultura está cada vez más en el centro de los procesos económicos. La cultura en estos momentos es capital, la cultura da trabajo, la cultura genera riqueza, pero hay también una secuela, hay una mala noticia en torno a esta novedad, y es que el control de dichos procesos se escapa cada vez más de las manos de las políticas públicas para la cultura, y la necesidad de conservar y promover el ecosistema cultural desde las mejores condiciones de sustentabilidad posibles probablemente pasa a ser una tarea primordial, una tarea central, una tarea básica de las políticas públicas para la cultura, incluso o especialmente de las políticas culturales locales. El círculo de la sostenibilidad, donde está más que demostrado que la cultura genera desarrollo, no es un círculo virtuoso, no es un círculo realmente sostenible si no conseguimos introducir la noción del desarrollo cultural que haga posible que esas plusvalías que en nombre de la cultura se generan en clave de desarrollo económico, de desarrollo urbano o desarrollo social, en parte retroalimentan el ecosistema de la cultura. Por lo tanto, en función de lo que hagamos, estaremos o no ante un círculo virtuoso o ante un círculo vicioso. Seguramente, en los últimos años, el sector cultural ha vivido aquejado de un cierto síndrome de Estocolmo en relación con la economía y con las políticas económicas. En la medida en que tradicionalmente la cultura y las artes eran un sector no productivo, un sector del gasto sin retornos evidentes, un sector con tendencia al derroche o a la falta de plusvalía, el empeño fundamental a lo largo de los últimos años de los profesionales de la cultura ha sido demostrar que no, que la cultura genera plusvalías y es sensible y es importante en términos económicos, hasta el punto de que probablemente el sector de la cultura ha acabado siendo en cierta medida secuestrado por la lógica del pensamiento económico. Yo creo que hoy en día es fundamental, en la clave de cerrar el círculo de la sostenibilidad, pasar de esa situación de cautividad, de insistir y demostrar que nosotros también somos importantes en términos económicos, a, por decirlo con una cierta expresión española, más o menos castiza, a reclamar lo nuestro, el qué hay de lo mío. Es decir, no solo generamos riqueza, sino que en la medida en que una parte de esa riqueza que generamos no retroalimente el ecosistema cultural, el círculo de la sostenibilidad se rompe. Es en este sentido que surgen algunas nuevas e importantes tareas para las políticas culturales, especialmente locales. Vamos a ver, en función del tiempo de que disponemos, porque sí que me parece importante que reservemos generosamente
el espacio para el diálogo y el contraste, algunas de estas nuevas tareas posibles. Una primera tarea desde esta sensibilidad, si se quiere, más ecológica en torno a las políticas locales con la cultura, tendría que ver con la necesidad de hacer frente a lo que podríamos llamar el nuevo darwinismo cultural. Me explico. Las políticas culturales tradicionalmente han tenido una trayectoria que, si la dibujáramos en forma de arco, bueno, este es un arco del triunfo que hay en Barcelona, han situado en su parte central a la difusión y en los pilares, pero casi sin ser visibles, a las dimensiones de la creación y de la ciudadanía. Probablemente algo que debemos hacer desde las políticas culturales locales hoy en día es intentar dar la vuelta a este arco y entender que los polos generadores de la dinámica cultural están en el lugar de la creación y en el lugar de la ciudadanía, y que la difusión cultural, aun siendo importante, es subsidiaria de esa especie de arco voltaico, de magnetismo que se establece cuando existen creadores que crean y lo hacen en buenas condiciones, y existe ciudadanía atenta, sensible y responsable en torno a la cultura. Me parece que esta es un cambio de orientación fundamental para las políticas culturales locales. ¿Qué sucede en el polo de la creación? Yo creo que el gran problema hoy en día en la esfera de la creación se parece mucho a esa imagen también tópica del millón de espermatozoides a la búsqueda de ese óvulo fecundable. La operación tiene sentido en tanto en cuanto uno de los espermatozoides llega a la meta, y el coste de perder 999.999 de esas células es irrelevante. Desde una lógica de ecosistema creativo, el coste en términos de capital cultural y de capital social que comporta que la mayor parte de las energías creativas que existen en una comunidad no lleguen a su meta, no sean visibles, no se manifiesten, es un coste que no es soportable, que no es razonable. También desde lo local, una política cultural tiene que hacer lo posible, aunque las condiciones sean adversas, para minimizar ese capital creativo que muchas veces no consigue ser visible, tiene que emigrar, tiene que dedicarse a otra cosa, en orden a hacerlo visible y a contabilizarlo como un activo cultural importante para el lugar. Describieron con una denominación vagamente bíblica, con esta etiqueta del efecto Mateo o el efecto de San Mateo, una patología de los ecosistemas naturales que tiene mucho que ver con aquello que los peces grandes se comen a los peces chicos, o que los peces grandes se comen toda la comida disponible, y que los peces grandes crecen cada vez más, mientras que los peces chicos en esa pecera o en ese ecosistema cada vez tienen menos posibilidades de sobrevivir. Algo muy relacionado con esa visión darwinista de las cosas. Lo del efecto Mateo-San Mateo se basa, bueno, en una cita bíblica del Sermón de la Montaña, algo críptica, en la que se dice que quien más tiene tendrá cada vez más, y quien menos tiene cada vez tendrá menos, y es, bueno, una manera, yo creo que interesante, de plantear el problema que el efecto perverso que las políticas que concentran todas sus energías en la difusión cultural tienen sobre las dinámicas del polo de la ciudadanía en los territorios. Aun cuando pensamos que difundiendo la cultura estamos contribuyendo a que la población sea
más igual, más democrática, etcétera, etcétera, cuando trabajamos solo con estrategias de difusión, muchas veces lo que estamos creando es una nueva distinción entre quienes sí tienen capacidad de multiplicar sus hábitos y sus prácticas culturales y crecer, como los peces grandes de esta pecera, y esa legión de ciudadanos que limitan su vida cultural a lo estrictamente mediático y audiovisual, siendo refractarios y quedando lejos de esa oferta. No solo con generar oferta se produce apropiación. Por lo tanto, bueno, digamos que ese trabajo con los polos de la creación y del polo de la ciudadanía, intentando poner freno a una lógica inherente del sistema cultural que es tremendamente darwinista, que siempre ha existido, pero que con el nuevo entorno digital se extrema, es mucho mayor, es una tarea, es una labor importante de las políticas culturales. Trabajar quizá no tanto desde el prisma de la difusión y quizá mucho más desde la lógica de la creación y de la ciudadanía. Una segunda cuestión, una segunda tarea tendría que ver con ese proyecto pendiente al que también esta mañana se hacía alguna referencia de la construcción de ciudadanía cultural, la apuesta por la ciudadanía cultural y activa y organizada. Muchas veces el término sociedad civil es un término equívoco, porque cuando hablamos de artes y hablamos de cultura, solemos equiparar sociedad civil a colectivos profesionales y artísticos. En muchas iniciativas estos dos términos suelen equipararse, cuando no debiera ser así. Por ejemplo, si analizamos en muchos países qué sucedió con las coaliciones a favor de la diversidad cultural que se fueron armando en el proceso de gestación, primero de la Declaración de la Diversidad y después de la Convención de la Diversidad Cultural, veremos que quien está ahí, y con todo el derecho, son los gremios artísticos, de profesionales de la cultura, de gestores culturales, etcétera. Eso es sociedad civil, pero esa no es toda la sociedad civil. A menudo la voz ausente en el panorama de las políticas para la cultura es la voz organizada de la ciudadanía, con prácticas y con hábitos culturales. Esa necesidad de fomentar la ciudadanía cultural activa probablemente es una de las fundamentales asignaturas pendientes de las políticas culturales locales. Necesitamos promover opinión pública que sea culturalmente sensible y necesitamos construir ciudadanía cultural organizada. Es un componente fundamental del proyecto político local en cultura. Cuando hablamos de participación cultural, a menudo lo hacemos en términos restrictivos. Este es un pequeño esquema que resume opciones posibles. Habitualmente, participar equivale a hablar de cuánta gente usa un servicio o cuánta gente asiste, frecuenta una actividad, y eso, claro, es participación, o en otras ocasiones nos situamos justo en el extremo contrario, ¿no? Cuando hablamos de participación estamos hablando de otro tipo de sujetos, las entidades organizadas, los colectivos estructurados, las asociaciones, las corporaciones, a las que se delega, a las que se transfiere determinadas capacidades o competencias en términos de gestión. Y eso, claro, también es participación. Pero probablemente en el tránsito, en cuanto a sujetos del individuo aislado a la
organización estructurada, pasando por lo no formal y por lo informal, y en el tránsito, en cuanto a objeto de la participación, de usar o asistir a gestionar, pasando por los distintos tipos de modalidades y de posibilidades de propuesta, existen muchas otras estrategias, muchas otras opciones posibles que yo creo que en el ámbito de una política cultural local se deben plantear, pues eso, estratégicamente. Porque el ser o no ser de la ciudadanía cultural organizada es también responsabilidad de las políticas culturales locales. No podemos permitirnos, yo creo, el lujo de que esta voz, la de la ciudadanía, no esté presente, y normalmente no lo está. Una tercera tarea a la que también se aludía, como es natural, esta mañana. Hoy en día la identidad ya no es un punto de partida, sino que es un destino de nuestro trabajo en términos de política cultural. Construir identidades en las ciudades debe formar parte del corazón, del núcleo duro del proyecto cultural local. Tradicionalmente, la identidad era un punto de partida, era una precondición individual. Por ser de un lugar, uno era de una determinada forma. Hoy en día la identidad es un proyecto colectivo, debe ser asumido así, teniendo en cuenta que ya no existen lugares, o no van a existir, o va a ser difícil que existan, demasiados más lugares con identidades cerradas. Este es el mapa de Islandia. Como saben, en muchos ejercicios y en muchos experimentos genéticos, Islandia se toma como referente de la comunidad cerrada del mundo occidental más palpable, porque la endogamia y la transmisión genética hace que se puedan estudiar genéticamente la evolución de muchas enfermedades y muchas características de la raza humana. Van a existir pocas Islandias o van a existir cada vez más Islandias más cosmopolitas, y a la vez, este es un layout de la película Blade Runner, ese cosmopolitismo sin raíces, sin capacidad de definirse como un proyecto con anclaje en un territorio determinado, de lugares como Taiwán, ciudades extensas y complejas, Hong Kong, etcétera, también va a ser cada vez más difícil. La apuesta está en ver de qué manera en ese cosmopolitismo se pueden crear sistemas de marcaje de identidades y de raíces. Pasando de una perspectiva tradicional, que era la del mosaico, ¿no? Bueno, pues en un territorio coexisten colectivos distintos con sus fronteras, como las piezas del mosaico, a una realidad mucho más, si se quiere, caleidoscópica, donde las identidades son negociables y son cambiantes, e incluso puede ser una buena metáfora ese cubo de Rubik que en una exposición que tuvo lugar el año pasado en la ciudad de Barcelona, que se llamaba Ciudadanía Transnacional, Barcelona Conectada, se usó como emblema para demostrar que hoy, a pesar de la importancia de los flujos migratorios y de la movilidad, la mayor parte de los... Antes el emigrante era alguien que abandonaba su mundo de origen para hacerse de otro lugar. Hoy en día la mayor parte de migrantes viven a caballo de 2 o de 3 realidades distintas, están de un modo u otro, a veces muy precariamente conectados, no desatienden las realidades de su lugar de origen, y por lo tanto ese sistema de negociación de identidades es mucho más rico por una parte, pero también mucho más complejo. Es algo que hay que poner sobre la mesa para negociar y para construir en términos de proyecto cultural local, que debe atender a la vez 3 cosas que no siempre son fácilmente conciliables: el proyecto multicultural,
las culturas presentes en un territorio deben obtener de un modo u otro reconocimiento, porque si no la convivencia es difícilmente creíble. Si somos parte de una comunidad que estamos en el lugar, necesitamos ser conocidos y reconocidos, pero a la vez el proyecto multicultural debe orientarse y debe tender hacia esa relación entre comunidades. Creo que también hablábamos de esto de algún modo esta mañana cuando debatíamos. Es decir, si esas comunidades no tienen sistemas de diálogo, sistemas de relación, el proyecto colectivo no existe, es un proyecto fragmentario, y a la vez es preciso garantizar aquello que algunos autores denominan el derecho no solo a la diferencia, sino el derecho a la indiferencia, es decir, el derecho cultural individual, si se quiere transcultural, para que cada individuo en nuestro lugar, en nuestro entorno, sea en términos de identidad aquello que le parezca oportuno ser, sin necesidad de estar sujeto ni a las raíces de su origen, ni al proyecto colectivo de destino. Claro, esta es una tarea nueva y compleja para la que las políticas culturales locales deben prepararse. Hablábamos del derecho a la diferencia y del derecho a la indiferencia. Una cuarta tarea, y creo que lo vamos a en buena medida dejar aquí, bueno, luego hay un pequeño colofón. Yo creo que estas nuevas políticas culturales locales necesitan también nuevos instrumentos, necesitan trabajar de una manera distinta. Una manera distinta que tiene que ver con esta trilogía de las agendas, las cartas de navegación compartidas, lo que podríamos llamar las agencias, remolcadores que permitan, que ayuden a hacer avanzar las políticas culturales locales hacia sus objetivos, porque desde lo estrictamente local a veces es difícil, si no se suman esfuerzos, y sin duda la nueva concepción del trabajo en red. Yo creo que agendas compartidas, agencias también comunes y redes de cooperación son ingredientes fundamentales de una nueva forma de trabajar de las políticas culturales. Agendas compartidas. Bueno, aquí hemos visto algunas, ¿no? Hemos hablado de Mondiacult, de nuestra diversidad creativa, de la agenda de la Conferencia de Estocolmo, del informe del PNUD sobre la libertad cultural, de la Convención de UNESCO, pero también la Carta Cultural Iberoamericana, la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, en buena medida obra del profesor Alfons Martinell, cuando estuvo al frente de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas en la AECID, en la Agencia Española de Cooperación, o, por qué no, la Carta de Barcelona, de la que les hablaba hace un rato, que fue aprobada por el Comité de Municipios y Regiones de Europa y la red de Eurocities hace apenas 36 horas en Barcelona. Serían ejemplos de este fenómeno contemporáneo de las nuevas agendas compartidas de lo cultural y de lo local, y en algunas ocasiones de lo cultural en lo local. Agendas que, bueno, suelen tener un problema, ¿no? Que a veces son por ejemplo, la Agenda 21 de la Cultura es un buen plano para manejarse por la ciudad, ¿no? Es algo que, si queremos construir una política cultural en una ciudad distinta, podemos seguir sus ítems y lograremos algunos resultados. Es un buen plano de ciudad.
pero a veces tiene dificultades de concepción y de planteamiento global. Y en cambio otras agendas, como la Convención de la Diversidad, tienen el problema contrario, ¿no? Que son demasiado cósmicas. Plantean un horizonte global hacia el cual es importante avanzar, una relación de prioridades, una serie de tareas ineludibles que son muy difíciles de traducir a la esfera de lo local, ¿no? Cuando uno en su ciudad, en su gobierno local, en su organización intenta comerse la Convención de la Diversidad, muchas veces no sabe cómo empezar. Yo creo que entre los mapas para ir por las ciudades y los globos terráqueos que nos muestran la situación general, cada vez son más necesarios aparatos de este tipo, GPS, que nos permitan conectar los pequeños pasos que vamos dando en el día a día en nuestra realidad territorial concreta con ese universo de carácter más macro que tiene que ver pues, con esas agendas mayores. Yo creo que, por ejemplo, desde ciudades y gobiernos locales unidos se está haciendo un trabajo importante de casar, de cuadrar la Agenda 21 de la Cultura, ese mapa urbano, con la Convención de la Diversidad Cultural, ese mapa mundi global. Yo creo que eso es importante, porque si no, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, o a veces el bosque no nos deja ver lo micro, los árboles. También desde la Red Interlocal de Ciudades Iberoamericanas para la Cultura, con la Secretaría General Iberoamericana, estamos planteando un trabajo para traducir, buscar las traducciones entre la Carta Cultural Iberoamericana, que en el fondo no es otra cosa que una concreción de la Convención de la Diversidad de UNESCO, y la Agenda 21 de la Cultura. ¿Cómo podemos hacer que en ese checklist de tareas para mejorar las políticas culturales locales incorporamos ingredientes de una agenda más macro, como puede ser la Carta Cultural Iberoamericana? Yo creo que estos sistemas de conectar lo micro y lo macro en la necesidad de agendas compartidas van a ser cada vez más importantes. Agendas, pero también agencias. Observatorios, estamos en Itaú, que aspira y de hecho es un observatorio cultural. El mundo local en cultura necesita lugares donde la información se procese y se transforme en conocimiento, pero también laboratorios, lugares de ensayo, bancos de pruebas, espacios de investigación, desarrollo e innovación, donde el conocimiento se transforme en innovación, y centros de recursos. Es decir, instancias que, dada la complejidad y la falta de recursos del trabajo cultural desde lo local, sean, como decía hace unos minutos, remolcadores que ayuden a transportar lo local hacia nuevos escenarios, que contribuyan a que esa tarea necesaria, que necesariamente debe hacerse desde lo local, sea más fácil. El panorama de observatorios, de laboratorios y de centros de recursos, aun siendo todavía bastante un desierto, comienza a no serlo. Si tuviéramos tiempo, podríamos ver aquí algunos ejemplos de buenas prácticas. Simplemente he fotografiado algunos ejemplos europeos y americanos. El Observatorio Cultural del Piamonte, un observatorio regional, o el Observatorio Francés de Políticas Culturales con una clara orientación hacia lo local, o este es el anuncio de una actividad del Observatorio de Culturas Urbanas del Distrito de Bogotá, de la Alcaldía Distrital de Bogotá, que lleva también largos años trabajando en el concepto de cultura ciudadana y su impacto en el gobierno urbano. Laboratorios como el Laboratorio Europeo de la Cultura, Lab for Culture, que, bueno, aunque es una iniciativa que está despegando y que tiene quizá dificultades de conceptualización, es un buen centro de recursos para la innovación de las políticas culturales, no solo locales, en el espacio europeo. Modestamente, una autocita, el Centro de Estudios y Recursos
culturales en la ciudad de Barcelona, en el que en su nacimiento y gestación el profesor Alfons Martinell tuvo una contribución importante y decisiva, y que conocen bien también los profesores Nibón y Teixeira, y que durante un tiempo yo tuve el honor de dirigir, o iniciativas como algo que se está intentando armar en el Mercosur, en el ámbito de las mercociudades, que es un laboratorio para la cooperación cultural en el Mercosur, en un lugar, Villaocampo, en el municipio de San Isidro, a 18 kilómetros de Buenos Aires, con la contribución de UNESCO, de la Oficina Regional de UNESCO en el Mercosur. Bueno, podrían ser ejemplos, ¿no? O el Laboratorio de Industrias Culturales de Buenos Aires, podrían ser ejemplos de estos, a mí me gusta llamarles remolcadores, ¿no? Estas agencias que yo creo que son importantes para nutrir de aliento y de horizonte y de energía a estas políticas culturales locales. Y sin duda el trabajo en red. Empiezan a ser ya muchas las redes culturales. Bueno, las redes no solo son buenas, un juego de palabras fácil en castellano es decir que las redes enredan. Una red también sirve para quedar atrapado y para perderse, por lo tanto el trabajo en red tiene virtudes múltiples, pero también complejidades y defectos. Redes como la red de Eurociudades es un buen ejemplo de redes locales en Europa con una presencia importante en cultura, o la red de Mercociudades en el espacio del Mercosur, que tiene una unidad temática de cultura que en estos momentos lidera la ciudad de Buenos Aires, o la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que, como les decía, es quien vela por el desarrollo y la implementación de la Agenda 21 de la cultura en distintos lugares del mundo, o la Red Interlocal de Ciudades Iberoamericanas para la Cultura, que ya tiene prácticamente 7 años de vida y más de 100 ciudades de casi todos los países de América Latina incorporados, pues pueden ser buenos ejemplos de ese tercer vértice de la trilogía, agendas, agencias y redes, que yo creo que configuran un nuevo utillaje, un nuevo instrumental, una nueva caja de herramientas para las políticas culturales locales contemporáneas, que son importantes. Colofón, muy breve, y no sé si, o sea, más alegórico que tangible. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de imaginar políticas distintas, ¿no? Pues no hablar tanto de políticas de lectura o para la lectura, sino de políticas del conocimiento o para el conocimiento. No hablar tanto de la noción tradicional del patrimonio, sino quizá hablar más de la memoria, y el patrimonio no es otra cosa que el soporte, ¿no?, de una memoria de los tiempos y de los lugares que se transporta. Pasar a entender las políticas artísticas como políticas capaces de provocar el desarrollo colectivo de la imaginación, o en suma, concebir cada vez más las políticas de lo comunitario, no desde esa perspectiva social tradicional, sino entendidas como políticas capaces de generar motores de innovación. Yo creo que, en suma, el colofón de todo lo que hemos hablado en este rato tendría que conducirnos a ir introduciendo esta nueva perspectiva en el planteo de las políticas culturales locales, a la luz de estas transformaciones macro que sin duda pues inciden en el quehacer cotidiano. Colocamos aquí el punto y aparte. Esto es, bueno, autopublicidad también, pero por si necesitan alguna consulta, o estoy a su disposición.